Tema: neumoconiosis. Neumoconiosis. Las neumoconiosis son un grupo de enfermedades caracterizadas por la afectación permanente del intersticio pulmonar. Están producidas por acúmulo de polvo inhalado en los pulmones y la reacción tisular que éste provoca. Después de la deposición en las vías aéreas de mayor calibre y luego la deposición en el parénquima pulmonar, o sea, parénquima incluye también los bronquios respiratorios donde se da mucha de la reacción anatomopatológica que caracteriza las neumoconiosis. Entonces, es interesante de notar que las partículas tienen porcentaje que aumenta a medida que se torna más pequeña. Después esto disminuye y vuelve a aumentar para partículas que son bien pequeñas. Esto ocurre por fenómenos físicos que son distintos. Estos son los procesos que llamamos procesos físicos de deposición de partículas, la sedimentación, la impactación y la difusión, que son procesos de deposición física de cualquier partícula. Entonces, en general, las partículas más pequeñas, que son las causantes de la neumoconiosis, se depositan por sedimentación y por difusión. En general, las partículas entre 5 y 2 micrómetros del diámetro aerodinámico tienen una dependencia de la gravedad, de la densidad y del diámetro de la partícula. La otra es la difusión, que es un mecanismo muy importante para polvos bien chiquitos, menores que 1 milímetro. La difusión es una deposición aleatoria, o sea, la partícula no se deposita propiamente, pero si ella tiene la oportunidad de encontrar una pared de un bronquio o de algo, se para allí. Síntomas. Cuando hay una deposición excesiva de polvo en las vías aéreas más peligrosas, es posible que haya padecimientos de lo que llamamos de síntomas respiratorios, que en general se caracterizan por tos y por esputo. Estos síntomas se llaman de bronquitis crónica ocupacional, que son exactamente superponibles a la bronquitis crónica que se encuentra en el tabaquista. Es una infección independiente de la neumoconiosis, o sea, un trabajador puede desarrollar lo que se llama bronquitis crónica con o sin alteraciones funcionales, pero esto no implica que él tenga neumoconiosis. Por otro lado, también es verdad, el trabajador puede desarrollar las neumoconiosis sin síntomas respiratorios. El concepto de tos es un poco complejo, pero también es importante en la génesis de la neumoconiosis. O sea, la exposición a altos niveles de polvos que son tóxicos en general se asocian a patología, enfermedades más graves. La durabilidad del polvo en el pulmón es muy importante. Hay polvos que por los mecanismos de defensa pulmonares o se disuelven o son transportados. O sea, no son durables, no tienen la capacidad de generar una reacción continua del tejido pulmonar. Entonces, la durabilidad es muy importante y el mayor ejemplo es relacionado con los polvos de asbestos. Si piensan en términos de tipos diferentes de asbestos, el crisóltilo, por ejemplo, tiene una durabilidad menor, pues tiene una deposición un poquito más central comparada con los anfibolios lacrosidolitos. Hay polvos que son muy agresivos para los mecanismos de defensa pulmonar, como por ejemplo el sílice. Y hay otros polvos que no tienen una acción tóxica para los macrófagos alveolares, como el hierro, el elemento carbón, el óxido de titanio, el bario, el estaño. Son polvos que pueden ser depositados, pueden causar neumoconiosis, pero son muy pocos tóxicos para el pulmón. La llave para el aparecimiento de la neumoconiosis es la interacción entre el polvo y el macrófago alveolar. Esto es lo que determina la reacción del tejido. Después que el polvo se deposita en el pulmón reacciona de dos formas. La primera forma, la más importante, es lo que llamamos de clearance mucosidians. Y la segunda forma es el mecanismo celular de defensa, el clearance. Es nada más que el transporte del polvo por el escalador mucociliar
El árbol respiratorio es recubierto por un epitelio ciliado que va hasta la región del bronquiolo terminal. En toda esta región hay un mecanismo activo de movimentación ciliar que es centrípeto, que funciona 24 horas por día, que transporta como si fuera en una esfera de muco todas las partículas de las sustancias extrañas al pulmón. Este mecanismo es responsable por como 80 o 90% del transporte de las sustancias extrañas que se depositan en el pulmón. Pero si el polvo logra ultrapasar el bronquiolo terminal, irse a depositar donde no hay epitelio ciliado, y los mecanismos celulares son los más importantes y los macrófagos alveolares son los que hacen la fagocitosis y pueden seguir 3 caminos diferentes. Con las partículas fagocitosas pueden quedarse en los alveolos, si la sustancia no es muy tóxica, o pueden migrar activamente a una zona que haya epitelio ciliado y pasa al transporte mucociliar, o pueden migrar también a los linfáticos en el sistema de drenaje linfática del pulmón y ser procesados en los ganglios linfáticos regionales. Tratamiento. Hasta el momento no se dispone de un tratamiento eficaz para las neumoconiosis, de forma que la mejor intervención en estas enfermedades consiste en su prevención, con un abordaje transversal e implicando a diferentes niveles asistenciales. Diagnóstico. El diagnóstico se fundamenta en una historia de exposición a polvo, junto con unos hallazgos radiológicos característicos. Medidas de prevención en neumoconiosis. Prevención primaria. Identificar grupos de trabajadores expuestos y disminuir los factores de riesgo. Grupos con exposición a inhalación de sílice y asbesto. Exposición laboral a polvo de sílice. Minería subterránea. Carbón, caolín, espatoflúor, explotación de canteras, granito, pizarra, excavaciones, perforación de túneles, manufacturas con piedras ornamentales, escultura, construcción, decoración, elaboración de productos refractarios, fundiciones, manufactura y limpieza de moldes, limpieza con chorro de arena, molinos de piedra, utilización de sílice molida, elaboración de plásticos, madera, pinturas, elaboración y uso de abrasivos, detergente, dentríficos, industria del vidrio, industria cerámica y porcelana kaolin. Exposición de asbesto. Exposición laboral, construcción y demoliciones, industria del automóvil, industria naval, fabricación textil, fabricación de fibrocemento, ferrocarriles, sector eléctrico, aislamientos acústicos y térmicos, transporte, tratamiento y gestión de residuos. Exposición doméstica. Fibras incorporadas a la ropa del trabajo de familiares, elementos de construcción del hogar, productos de consumo doméstico. Exposición ambiental, proximidad de explotaciones mineras, subsuelo rico en mineral de asbesto. Prevención secundaria. Realizar diagnóstico precoz de la enfermedad mediante los programas de vigilancia de los trabajadores expuestos. Extremar la prevención del tabaquismo, quimioprofilaxis con isoniazida en sujetos con silicosis y o más de 25 años de exposición laboral junto con una prueba de tuberculina mayor de 9 milímetros. Prevención terciaria. Evitar la evolución de la enfermedad y establecer tratamiento de sus complicaciones. EPOC, neumotórax, insuficiencia respiratoria. Enfermedades por agentes inorgánicos, neumoconiosis, mesotelioma. Enfermedades causadas por la inhalación de polvos inorgánicos. Enfermedad, EPOC,
Sustancia implicada, sílice, carbón, cadmio, asbesto, cobalto, aluminio. Enfermedad, neumoconiosis. Sustancia implicada, sílice, carbón, caolín, talco, pizarra, hierro, berilio. Enfermedad, granulomatosis pulmonar. Sustancia implicada, berilio. Enfermedad, fibrosis intersticial. Sustancia implicada, sílice, asbesto, cobalto. Enfermedad, cáncer de pulmón. Sustancia implicada, sílice, asbesto, cobalto. Enfermedad, mesotelioma pleural. Sustancia implicada, asbesto. Enfermedad, afectación pleural benigna. Sustancia implicada, asbesto. Silicosis. Se desencadena por la inhalación y depósito de partículas de sílice, provocando la producción de tejido colágeno y afectando al parénquima pulmonar de forma difusa. Están expuestos los mineros y los trabajadores de las industrias que emplean este mineral, cerámica, alfarería y ladrillos. La silicosis se ha dividido tradicionalmente en tres grandes grupos: crónica, subaguda y aguda. La silicosis crónica se clasifica en las formas simples y complicadas de acuerdo con la presentación radiológica. La silicosis simple se caracteriza por la presencia de nódulos redondeados pequeños que habitualmente aparecen primero en los lóbulos superiores y posteriormente en todos los campos pulmonares. Suele detectarse mediante pruebas radiológicas, dado que por sí misma no determina ningún tipo de patología respiratoria. Si existiese, es más probable que se deba a la coexistencia de otra patología como la EPOC. Por lo general, la silicosis simple no progresa al interrumpir la exposición y se puede garantizar que el trabajador expuesto no sufrirá ninguna discapacidad funcional. Se estima que hay una silicosis complicada cuando los nódulos de la radiología torácica tienen un diámetro superior a 1 centímetro. Masas conglomeradas. Estas aumentan lentamente de tamaño a lo largo de varios años. Como factores de riesgo de esta entidad se encuentran los niveles altos de exposición al polvo y coexistencia de otra neumopatía como la tuberculosis. Los síntomas son disnea, tos y expectoración. Las pruebas de la función pulmonar demuestran un patrón restrictivo con una disminución de la distensibilidad pulmonar. La alteración en el equilibrio ventilación-perfusión da lugar a una hipoxemia progresiva y esta, a su vez, al desarrollo de hipertensión pulmonar. La silicosis aguda se presenta como una insuficiencia respiratoria de rápida progresión, donde se demuestra una disminución importante tanto de los volúmenes pulmonares como de la capacidad de difusión. Neumoconiosis de los trabajadores del carbón. La exposición más intensa ocurre durante los procesos de extracción y procesamiento. También están expuestos los trabajadores que realizan labores de transporte y depósito de polvo de carbón en las centrales térmicas, industria siderúrgica, baterías de coque, industria química e incluso en venta y uso doméstico. El riesgo de contraer la enfermedad se relaciona con las características de polvo inhalado, del tiempo de exposición y factores individuales. La exposición y el depósito de polvo de carbón y sílice en los alvéolos activan los mecanismos que conducen a un aumento de la fibrogénesis de forma similar a la silicosis. La fibrosis masiva progresiva sería una lesión formada por la conglomeración de nódulos con un diámetro igual o superior a 20 milímetros, que se localizan predominantemente en las regiones ápico-posteriores de los lóbulos superiores o en los segmentos superiores de los lóbulos inferiores, y su disposición puede ser asimétrica. Al igual que la silicosis están las formas simples, que no se acompañan de síntomas ni alteración de la función pulmonar.
y las complicadas fibrosis masiva progresiva, donde son frecuentes las alteraciones de la función pulmonar. No existe un patrón característico de la afectación funcional de la neumoconiosis complicada, pudiendo aparecer diversos grados de obstrucción al flujo aéreo, defectos restrictivos y alteraciones de la ventilación-perfusión. En algunos mineros se observa el denominado síndrome de Kaplan, que consiste en la presencia de nódulos pulmonares mayor a 1 centímetro y artritis reumatoidea. Estos nódulos que habitan con frecuencia pueden ser múltiples o difusos, se pueden confundir con fibrosis masiva progresiva y no guardan relación con la severidad reumática. Otras patologías asociadas a la exposición a sílice y polvo de carbón. Esclerodermia. Tanto la exposición a sílice como la silicosis aumentan el riesgo de esclerodermia, que se manifiesta de igual manera que en los individuos no expuestos. Su presencia es un factor de riesgo para la formación de fibrosis masiva progresiva. Silicosis y tuberculosis. Silicotuberculosis. La silicosis predispone a la infección tuberculosa y por micobacterias atípicas. Esta relación se incrementa si existe confección por virus VIH y con el número de años trabajados. Neumoconiosis del carbón y tuberculosis. Estudios recientes han demostrado que la población minera tenía 3 veces más riesgos de sufrir tuberculosis. En la silicosis y en la neumoconiosis del carbón, la tuberculosis es una de las principales causas de aparición de la fibrosis masiva progresiva. Cáncer de pulmón. Aunque de forma no exenta de polémica, la exposición de sílice ha sido admitida como carcinógeno. Beriliosis. El berilio es un metal que se usa en la industria aeroespacial, automovilística, armamento, medicina y electrónica, hasta el punto de que casi todos los teléfonos móviles tienen este material. La beriliosis es una enfermedad granulomatosa que, dependiendo de la exposición, puede tener una forma aguda o crónica. La aguda consiste en una neumonitis linfocítica aguda que puede tener mal pronóstico. La crónica es como una enfermedad inmune por varias razones. Se presenta a baja exposición ambiental. La concentración de berilio en los tejidos no se correlaciona con la gravedad y existe reacción cutánea tardía. Clínicamente, la beriliosis crónica es una enfermedad indistinguible de la sarcoidosis. El pulmón es el principal órgano afectado, pero también pueden afectarse la piel, el hígado, el vaso, el miocardio, el músculo esquelético, etc. Los casos que son detectados por los programas de seguimiento de trabajadores expuestos son frecuentemente asintomáticos. Cuando aparecen síntomas son disnea progresiva y tos seca. También pueden presentar astenia, pérdida de peso, fiebre, sudoración nocturna, artralgias y mialgias. En la exploración física se encuentran crepitantes finos bilaterales y a veces nódulos cutáneos en la piel expuesta, manos, brazos, cuellos o cara. En casos avanzados aparece cianosis, acropaquias. Pueden presentar un patrón funcional restrictivo, obstructivo mixto con disminución de la capacidad de difusión. Enfermedad pulmonar por metales duros, cobalto y metales duros. También se denomina neumonía intersticial de células gigantes, pulmón de cobalto, neumoconiosis de metales duros o neumoconiosis por carburo de tungsteno. La aparición de la enfermedad no está relacionada con la dosis acumulada de metal, sino más bien con una susceptibilidad individual. El principal componente de los metales duros es el tungsteno. Sin embargo, el metal que parece producir el cuadro es el cobalto, que consiste en una afectación pulmonar intersticial variable
desde una neumonitis subaguda hasta la fibrosis pulmonar. La clínica es bastante inespecífica y apenas se diferencia de la de otros pacientes con fibrosis pulmonar. Presentan tos seca y disnea de esfuerzo progresiva, que puede llegar a insuficiencia respiratoria, crepitantes finos y acropaquias. La radiografía del tórax presenta un patrón retículo nodular difuso con aumento de los ganglios linfáticos que pueden estar acompañados de espacios quísticos en estadios avanzados. Siderosis. La inhalación de vapores o polvos con hierro produce un cuadro muy benigno llamado siderosis, que no se relaciona con deterioro funcional ni con fibrosis. Sin embargo, en ocupaciones en las que se genera polvo o humo de hierro contaminado con otros minerales como el titanio, aluminio, distintos silicatos o la sílice libre, sí se pueden producir alteraciones en el pulmón. En estos casos aparece una lesión pulmonar llamada silicosiderosis. Histológicamente, la siderosis pura se caracteriza por la presencia de hierro en los macrófagos y en el intersticio peribroncovascular. Radiológicamente, la siderosis tiene un patrón reticulonodular de alta densidad que está condicionado por la presencia de hierro en estas lesiones. Estañosis. Se presentan sujetos que manipulan estaño tras su extracción, en la fundición o su soldadura. La alta densidad de estaño produce una imagen radiológica con lesiones lineales de alta densidad distribuidas en ambos pulmones. Sin embargo, los pacientes están asintomáticos. Baritosis. El bario se usa como colorante, relleno, en fabricación de cristal o como medio de contraste en medicina. En la radiografía del tórax aparecen lesiones lineales muy densas que regresan cuando el individuo cesa de la exposición. La clínica de estos pacientes suele ser crisis de broncoespasmo. Asbesto. El amianto o asbesto engloba un grupo de silicatos minerales ignífugos dúctiles con un gran número de aplicaciones comerciales. La exposición al amianto origina diversos trastornos pulmonares y pleurales definidos de carácter grave: asbestosis, enfermedad pleural no maligna, derrame pleural, engrosamiento pleural, placas pleurales, atelectasia, cáncer de pulmón y mesotelioma. Asbestosis. La asbestosis consiste en una remodelación fibrótica difusa del parénquima pulmonar causada por la inhalación de formas respirables de amianto. La mayoría de los pacientes permanecen asintomáticos durante 20-30 años después de la exposición inicial. Asbesto y neoplasia. La mayoría de los estudios han demostrado una clara relación causal entre asbestosis y carcinoma broncogénico. El riesgo de cáncer de pulmón combinando exposición al asbesto y tabaquismo parece ser multiplicativo. La exposición al asbesto también incrementa la incidencia de otras neoplasias como son la carcinoma de laringe, orofaringe, riñón, esófago y vías biliares. Mesotelioma pleural maligno. Es un tumor derivado de las células mesoteliales, aunque puede asentar en peritoneo, túnica vaginal y pericardio. El 80% de los casos tienen su origen en la pleura. La incidencia del mesotelioma pleural está aumentando en la mayoría de los países. Los profesionales de mayor riesgo para padecer mesotelioma son los trabajadores de minas de amianto, en fábricas de fibrocementos, trabajadores de lavanderías y limpieza en seco, en la industria naval, conductores de material de riesgo y ajustadores eléctricos. Otros profesionales con menor riesgo son soldadores, plombistas, fontaneros y trabajadores de la construcción. No todos los pacientes expuestos desarrollan la enfermedad. Habitualmente suele haber una latencia de 30 años entre la exposición y la enfermedad.